las calificaciones que tengas y todos los trabajos que se vayan entregando del ejercicio final a medida que los vayas recibiendo. Y no importa que sea parte 1 solamente o parte 2 solamente, lo que vaya llegando, por favor me lo vas enviando para yo ir corrigiendo de una vez. En Correcto. cuanto tenga las calificaciones finales, yo se las voy a hacer llegar, pero no sé cuándo voy a poder registrar esto en actas, porque no estoy en mi casa, que es donde tengo todo lo que necesito para registrar en actas. Entonces, pues, no sé cuándo lo voy a poder hacer. Pero ustedes ya van a saber cuál es su calificación. Eventualmente podré registrar. De acuerdo, profesor. En cuanto tenga las calificaciones, se las envío. Estoy aislada en casa de mis suegros. Ok. Ya hay los alumnos suficientes, profesor. Bueno. Sí. Por favor, pon el PowerPoint. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada ya estábamos viendo las teorías sobre la inflación y vimos que hay muchas más causas que un exceso de demanda efectiva y hay muchas teorías? A ver, Oye, ¿esto no creo que me es la equivoqué. clase anterior? Permítame tantito. Sí, perdón. Disculpe. Adelante. Ok, entonces al final de la clase anterior vimos dos teorías que son de la Escuela de Chicago, que es la teoría de expectativas adaptativas y la teoría de expectativas racionales. Y les conté que pues estos dos autores no estuvieron de acuerdo con la curva de Phillips y usaron sus teorías de inflación para desechar la curva de Phillips. Bueno, vamos a ver qué es esto de la curva de Phillips. En 1958, Phillips, que era neozelandés, hizo un estudio sobre la tasa de desempleo y la variación en los salarios en el Reino Unido únicamente entre 1861 y 1957, casi 100 años. Vamos a ver la gráfica que él obtuvo, por favor, Eder. La siguiente, esto. Entonces, aquí se ve cierta correlación entre la variación en los salarios y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo está en el eje de la abscisa y la tasa de variación en los salarios está en el eje de las ordenadas. Entonces, pues sí se ve como una curva allí. Siguiente, por favor. Entonces, muy rápidamente, hubo otros economistas. Lo de Phillips salió en 1958. Ya para 1961, Samuelson y Solow ya
extendieron esta curva para decir que hay una relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Hay que acordarnos que Phillips nunca habló de inflación, habló de variación en los salarios. Y hay muchas otras causas de inflación, no solo alzas en salarios, ¿no? Pero estos autores, que son muy reconocidos mundialmente, de MIT, establecieron una relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Siguiente, por favor, Eder. Esto es la curva de Phillips que sale en todos los libros de texto. Entonces, lo que se llegó a decir es que si tú tolerabas una tasa de inflación más alta, podías pasar del punto A en la curva al punto B. Entonces, de acuerdo con esto, si en lugar de tolerar un 2% de inflación, toleras un 5% de inflación, tu tasa de desempleo va a bajar de 6% a 3%. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor, Eder. Entonces, esto pues significa que puedes aplicar políticas expansionistas que, aunque suba la inflación, reduce la tasa de desempleo. Ahora, en la escuela de Milton Friedman, por ejemplo, ya saben, el monetarista por excelencia de la escuela de Chicago, no aceptó la validez de esta relación, argumentó que esto solo podría funcionar aplicando políticas de corto plazo, porque vas a generar expectativas de inflación y entonces la curva de Phillips se va a desplazar a la derecha. A ver la siguiente, por favor, Eder. Aquí tenemos cómo la curva de Phillips se desplaza a la derecha. Y entonces, en lugar de pasar del punto A al punto B que vimos anteriormente, vas a pasar del punto A al punto C. De A a C. Es decir, se pasó la tasa de desempleo, lo único que varía es que ahora tienes más inflación. Entonces, en la escuela de Chicago, establecieron que hay una tasa de desempleo natural, que es lo que ahí la línea roja es la tasa natural de desempleo, que es la tasa de desempleo que no acelera la inflación. En inglés, non-accelerating inflation rate of unemployment. La tasa de desempleo que no acelera la inflación. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Ahora, tampoco es aceptada universalmente esta noción de Milton Friedman. Fue muy criticada a partir de los años 90 porque la tasa de inflación bajó a niveles por debajo de 5%. Y sin embargo, otra distraidez mía. La tasa de desempleo
bajó a niveles por debajo de 5%, que es lo que se supone que es la tasa Nairu, o la tasa que no acelera la inflación. En Estados Unidos, que es donde están los monetaristas, se estima normalmente que la tasa natural de empleo es entre 5 y 6%. Entonces, a finales de los años 90, la tasa de desempleo bajó a niveles por debajo de 5% y sin embargo la inflación se mantuvo muy baja o moderada en todos esos últimos años de la década de los 90. Entonces, pues empezó a perder credibilidad también este planteamiento. Siguiente, por favor, Eder. Ahora está pasando algo parecido en Estados Unidos. Desde 2016, la tasa de desempleo también bajó por debajo de 5% y sin embargo no se ha acelerado la inflación, se mantiene muy, muy baja. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central, tiene un doble mandato. A diferencia de México, el Banco de México solo tiene el mandato de reducir la inflación. En Estados Unidos tiene doble mandato, de asegurar que la inflación se mantenga cercana o en 2% anual, y aparte el mandato de cuidar que no haya problemas con el crecimiento ni el desempleo. Bueno, la tasa de desempleo bajó por debajo de 5% y hasta en algunos años la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado teniendo problemas para lograr la meta de inflación que es cercana o en 2%. Entonces, pues la inflación muy, muy baja. Ahora tenemos la pandemia de coronavirus. Se está disparando el desempleo de una manera terrible. Tampoco se reduce la inflación, ni se aumenta, ni se reduce. ¿No? Ni se ajusta por el anuncio de estímulos fiscales y monetarios, ni tampoco se reduce. Ok, bueno, están ya aplicando unos estímulos fiscales muy fuertes. Esto, de acuerdo con la teoría de expectativas racionales, debería de significar que la inflación se está acelerando a más no poder, pero esto no está sucediendo. Entonces, tampoco es cierto. A ver, siguiente, por favor, Eder. Bueno, como saben, en la mayoría de las economías avanzadas, incluido Estados Unidos, se están aplicando políticas expansionistas de tipo keynesiano para superar la crisis económica que se viene encima. No se ve una aceleración de la inflación. Es lógico, está aumentando terriblemente el desempleo. Aunque se apliquen políticas fiscales expansionistas, si hay tanto desempleo y no hay consumo, y la gente está guardada en su casa,
y las tiendas están cerradas, ¿cómo van a subir los precios? Es imposible establecer esta correlación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Hay demasiados factores que influyen. Y ya vimos cuántas teorías de inflación hay. Hay muchísimas. ¿Y cuántas causas? No puede establecerse de manera fehaciente ni la validez de la curva de Phillips, ni tampoco la tasa natural de desempleo. Ninguna de las dos existen realmente. Hay demasiados otros factores. Bueno, creo que terminamos aquí. Así es. Sí. Ok, bueno, este es el final del curso. Yo les voy a pedir que vayan entregando su ejercicio final a medida que lo vayan teniendo. Cuando terminen parte 1 ya la pueden mandar. Yo iré corrigiendo. Así les tendré sus calificaciones más pronto. Luego pueden entregar la parte 2 más adelante. Y vamos sacando promedios y las calificaciones finales. ¿Tienen algunas dudas antes de dar por terminado el curso? ¿Dudas sobre el ejercicio? ¿Dudas sobre lo que hemos platicado a lo largo del curso sobre distintas teorías? Estoy abierta a las preguntas. Yo solo tengo una duda del primer tema. Espérame un instante porque no te oí. Déjame ponerme audífonos. A ver, Fernando, ¿me dices, por favor? Sí, bueno, nada más tenía una duda desde el creo que fue el segundo día del curso que habíamos para ver lo del PIB. ¿Por qué comprar casas se consideraba como inversión en el PIB y no como consumo? No es comprar casas, es construir casas. Lo que Ajá. estás midiendo es lo que se produce a lo largo del periodo. Y como es muy difícil distinguir entre construir una casa residencial y una casa para una empresa, decir que uno sí es inversión y la casa residencial no, imagínate el trabajo estadístico para decir, esta casa que se construyó cuenta como inversión, pero esta otra casa donde va a vivir una familia, no, esta no. Es dificilísimo hacer eso. Entonces los estadísticos olímpicamente tomaron la decisión de que toda construcción de casas es inversión. Ahora, ¿con qué justificación? Imagínate que un trabajador no tiene casa. Tiene que vivir en la calle a la intemperie. Pues baja su productividad. Entonces, pues la casa aumenta la productividad de los trabajadores. ¿Y cuál es la definición de una inversión? Pues que es duradera, una casa residencial es duradera, aumenta la productividad del trabajador, pues sí, sí aumenta la productividad del trabajador, pero realmente es una decisión arbitraria que toman los estadísticos. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda con respecto a la preferencia de la liquidez. Mi duda consiste en que, o más bien mi planteamiento es, si hay una crisis, la gente prefiere tener más efectivo o más líquido en las manos que meterla al banco. Eso sería, por así decirlo, sube la tasa de interés y disminuye. No, no, no. La gente prefiere tener efectivo, liquidez, en lugar de comprar bonos y acciones, que es una inversión, una manera alternativa de tener riqueza.
Entonces, si las cosas andan muy mal y tienes miedo de qué va a pasar en la bolsa, prefieres liquidez, ¿no? Mejor me quedo con mi... Puede ser en depósitos de cuentas a la vista, depósitos a la vista, ¿sí? Sí. Pero lo que no es inversión en bonos y acciones, que es de lo que hablaba Keynes. Prefieren liquidez a las formas alternativas de tener la riqueza, como por ejemplo bonos y acciones. Ok, ya está más claro. Entonces, en una crisis se prefiere tener más liquidez que comprar y emitir bonos, por así llamarlo. No, a ver, una cosa es comprar bonos y otra cosa es emitir bonos. Emitir bonos no lo puede hacer una persona, solo lo puede hacer el Banco de México. Ah, ok, bueno, entonces en este planteamiento, el Banco de México prefiere restringir o detener los bonos para evitar así una crisis. No. Preferencia por la liquidez es de parte de la gente, de los inversionistas o de los consumidores, del público. ¿Ok? Ah, ya, Es ok. la gente lo que prefiere. ¿Prefiere la gente comprar bonos y acciones o prefiere mantener liquidez? La gente. Banco de México compra y vende bonos, pero por política económica, no porque tenga miedo de qué va a pasar en la bolsa. Es su política. Ok, entonces esta de preferencia de liquidez va dirigido directamente a la población. Claro. Ok, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Ah, qué bueno que preguntaste. Esa es una duda importante. ¿Alguien más? ¿Existe un número? A ver, vi brevemente un mensaje. Voy a buscarlo porque... Se lo leo, profesora. Cada vez Sí. que existe un aumento en el salario mínimo, ¿aumenta la inflación o cómo aplica eso? Bueno, es muy posible que esto va a aumentar la inflación, pero no siempre es el caso. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el salario mínimo, tiende a aumentar todos los demás salarios. O sea, si tú subes mucho el salario mínimo, pues los demás salarios suelen ser mayores que el salario mínimo, entonces hay una presión para que suban todos los demás. Y como estos son costos para las empresas, entonces es muy posible que van a subir los precios. No siempre es el caso. En toda situación económica hay muchos factores a tomar en cuenta. Recientemente subieron los salarios mínimos muy fuerte en México. ¿Esto quiere decir que va a haber inflación? Pues no, porque, a ver, los salarios mínimos, ¿se acuerdan que les conté que mi remuneración en mi contrato de trabajo en los años 80 se fijaba en términos de salarios mínimos? Bueno, así como eso, se fijaron muchas otras cosas. Pensiones en términos de salarios mínimos. Multas en términos de salarios mínimos. Bueno, un titipuchal de cosas que se fijaron en términos de salarios mínimos. Y ahí se quedaron muchos años. Hasta recientemente empezó a desligarse esa ancla que se había establecido en muchas cosas. Ha habido reformas recientes para desligar las cosas del salario mínimo. Pero teniendo un salario mínimo tan bajo, porque
se mantuvo el salario mínimo sin alzas durante muchísimos años, mientras que la inflación iba para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Entonces, el salario mínimo se quedó en una fracción mínima de lo que era en los años 80. Bueno, ya pues nadie estaba pagando los salarios en función del salario mínimo, ya eso era una cosa, pues realmente muy desligada de lo que estaban haciendo la mayoría de las empresas. Entonces, al subir el salario mínimo y ya habiendo desligado tantas cosas que se habían fijado en términos de salario mínimo, no necesariamente implica un alza en los precios en México, en este momento. Hay que tomar en cuenta todos los factores que influyen, ¿sí? Y como les he repetido muchas veces, no se vale establecer una receta única. Ah, si subo el salario mínimo voy a causar inflación. No, depende de las condiciones en las que se encuentra la economía. Eso para todas las políticas. No puedes tener una receta única. Tienes que considerar todos los factores. ¿Otra pregunta? Bueno, perdón, ¿te contestó tu pregunta? Sí, profesora, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. Parece que ya no. Bueno, entonces yo quiero pedirles que, si quieren, por favor, me den una apreciación de cómo les pareció el curso en línea. Me es muy importante saber cómo sintieron la experiencia del curso en línea. Pues yo creo que fue la mejor clase que tuve. Bueno, de las 7 que tengo ahorita, nada más 4 son en línea. Y la suya es la que tiene como más complementos, porque desde un principio tenemos la lectura complementaria, tenemos las presentaciones, que es la clase, y todavía Eder nos subió las clases en grabadas. Entonces, creo que era un curso, bueno, fue un curso muy completo y creo que el ejercicio final sintetiza todo lo que hemos aprendido. Entonces, creo que fue la mejor clase en ese sentido. Ah, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Algún comentario sobre cómo debería de mejorar? Bueno, una manera es que no tenga yo tantas distracciones, ¿verdad? Pero bueno, perdón. Pero, ¿qué más puedo hacer para mejorar? Yo también, Perdón. Sí. respecto a la clase, creo que fue muy buena en general, aunque bueno, el tiempo era corto, creo que explicó muy bien los temas y se entendieron a profundidad, entonces sí fue la mejor clase que yo tuve en línea también. Ah, qué bueno. Gracias. ¿No hay sugerencias de qué se puede hacer para mejorar? Pues yo considero que todo está muy bien. O sea, a mí me gustó mucho que aparte de que se nos da todo el material, que es muy bueno porque tenemos las diapositivas para apoyarnos, que se subían las clases grabadas, porque por ejemplo a mí en una ocasión, por problemas de internet, me desconecté de la sesión, pero como estaban las clases ya grabadas, ya pude retomar qué fue lo que había pasado. Y también me gustó mucho que si, por ejemplo, a la hora de enviar los ejercicios, si yo estaba mal en algún aspecto, o sea, no nada más es que el profe la marcara como mal, sino que decía, no, pues aquí está mal por esto y
era de esta forma y ya yo podía entenderlo de una mejor manera. Ok, qué bueno. Pues el que se hayan subido las clases grabadas, hay que agradecérselo a Eder. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer eso. Eder aquí es el tecnólogo. Gracias, Eder. No, de nada. Yo sí veo que el curso pudo ser un poco mejor, pero pues no, como nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados y además yo tampoco sé muy bien de cómo llevar a cabo una clase en línea, ¿no? Entonces aquí hemos tenido que ir aprendiendo para poderla sacar adelante. Creo que a pesar de todo salió bastante bien en lo que se pudo con los recursos que tenemos a la mano. Sí, mano, para empezar, como les digo, yo no estoy en mi casa, ni tenía ningún material de lectura aquí, todo lo tuve que hacer de memoria. Pero bueno, hay un comentario que se envió escrito. ¿Me lo puedes leer, por favor, Eder? Yo ya Sí, no lo profesor. veo. Muchas gracias. Fue bastante buena ya que la explicación de los temas fue concreta, cerrada y organizada. Además de agradecer que no fuera muy pesado para nosotros como para ustedes dejar tantas tareas y comprender la situación de la mayoría y la forma de evaluar también es bastante justa, por lo que aprendimos bien sin necesidad de estresarnos y manteniéndonos con los temas relevantes. Y es de Víctor López. Ok, pues muchas gracias, Víctor. Y también hay uno Pues de, que, perdón, hay no, otro sigue. comentario de Ayrton García que dice que hasta la semana pasada había sido mi única clase en línea y no tenía cómo compararla, pero creo que fue una muy buena clase y podía volver a revisarla cuando quisiera. Lo único malo es que a veces no lograba escuchar y también un poco el tiempo, pero todo muy bien. No, ¿por qué no lograbas escuchar? Yo creo que problemas técnicos o de la señal de internet seguramente. Ok. Bueno, pues qué bueno que no fue mala experiencia. Todo fue hecho a la carrera y sin mucha posibilidad de preparar bien las cosas, pero qué bueno que fue una buena experiencia, me dejan más tranquila. Entonces, pues, espero sus trabajos, espero que todo este problema no les afecte ni en sus vidas, ni en las de sus familias, ni en su carrera de economía, ni en ningún aspecto de sus vidas. Les deseo todo lo mejor, que tengan salud, que tengan felicidad y gracias por sus comentarios. A ver, a ver, hay una recomendación, parece, Eder. ¿Qué dice? Dice de Oscar, a mí me pareció excelente la clase, pero quisiera una recomendación. En la facultad estaba tomando un seminario sobre cadenas de valor y quisiera saber si hay alguna teoría macro sobre eso para comenzar desde cero. Pues no, yo creo, ¿tú, Eder? Pues es un ámbito más de microeconomía, ¿no? Que propiamente de macro, de teoría macroeconómica. Sí. Sí, no. Bueno, voy a revisar, pero no conozco a ninguna teoría que se ajuste a las cadenas de valor o que trate a las cadenas de valor, más bien. No, profesora, Sí, yo en sí le quiero agradecer por darnos la clase así, realmente sí ha sido de mucha ayuda. Aparte de complementar muy bien sus presentaciones, sinceramente a mí sus presentaciones me hicieron de mucha ayuda, cómo explicaba la teoría y luego ponía un ejercicio, ahí también lo explicaba y el ejercicio
bueno, el ejemplo que usted ponía, después nos enseñó a hacer un ejercicio. Sinceramente eso nos ayuda mucho. Realmente, qué bueno que tuvimos una profesora muy bien preparada. Realmente eso de que nos dice que casi todo fue de memoria es... No, me casi sorprendió. todo. Realmente, porque realmente estaba muy bien, o sea, lo explicaba de una manera muy sencilla para todos, me imagino, sin tantos tecnicismos, pero que servía, la verdad. Al igual que los ejercicios y la forma de evaluar, también me pareció bien cómo la corrigió. Y agradecerle nada más a usted y a profe Eder también, que ha sido de mucho apoyo en las explicaciones de algunas tareas y que nos ha apoyado a lo largo del curso también. Gracias. Eder, sí, hay que hacerle un agradecimiento muy especial. Si no hubiera sido por su ayuda, nunca hubieras tenido posibilidad de éxito esta materia. De veras, Eder, mil gracias. Como les dije al principio, estamos de lujo en esta materia porque es como tener de a dos profesores. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues, ¿hay algún comentario adicional o ya damos por terminado esto? Parece que ya no hay más comentarios. Muchas gracias por todo, Eder, y estoy esperando lo que me vas a mandar. En cuanto lo tenga, se lo envío. No hay Ok. que agradecer. Bueno, Ok, entonces bueno. espero el día de hoy la tarea de Kaleski, ya saben, a más tardar a la medianoche. En cuanto ya tenga sus trabajos revisados, les envío a ustedes las calificaciones de los trabajos que me han entregado. Por si hay alguna aclaración que hacer, ya me la envían y la arreglamos. Ya sea enviándome la imagen de los 2 primeros trabajos que se entregaron cuando todavía teníamos clases presenciales, o el correo que me enviaron con la tarea y la respuesta que yo les di con la calificación, si es que hay alguna aclaración que hacer al respecto. Y ya después de eso, ya le enviaré las tareas a la profesora las calificaciones a la profesora para que ella ya las tenga en sus manos. Y cuando ustedes me hagan llegar sus trabajos finales, también se los haré llegar a la profesora en cuanto los tenga. Y estaremos en contacto con ustedes a través del correo electrónico para hacerles llegar calificaciones y demás. O sea, seguimos en contacto. Así es. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribirme al correo y ya se las responderé en cuanto pueda, cuando tenga la oportunidad. Ok, bueno, pues que sigan bien, los quiero mucho, pórtense bien, cuídense mucho. Gracias, Gracias, maestra. Gracias, Eder. Muchas gracias, profesora. Nada, Y también Eder, muchas gracias. de nada, gracias a ustedes. Igualmente, Cuídense. muchas gracias, profesora y Eder, igualmente. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.